Javier Narváez, el director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil. Javier, qué gusto enorme, ¿cómo le va? Estoy junto a Verónica Landeta y a Henry Avelino saludándolo. ¿Qué tal receta nuestra señal? Es Alberto Quintana, buen día. Buen día. Buenos días a ustedes, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Han sido semanas seguidas de diálogo importante, interesante y siempre la autoridad dando la información, los detalles y ustedes obviamente comunicando y orientando a la opinión pública, a los ciudadanos de la gravedad de los problemas que estamos atravesando. Gracias, muchas gracias nuevamente, reitero la oportunidad y buen inicio de semana. Gracias a usted también. Y precisamente 8:30, entiendo usted va a estar también, ¿no? Nos habían indicado que era en el sector de Guayacanes, desde ahí se va a emitir pues un informe epidemiológico, medidas, van a estar pues todos los funcionarios del municipio, del Cabildo que integran las mesas técnicas del COE cantonal y ustedes como directores de las áreas que están pues trabajando en primera línea. ¿Qué nos puede adelantar Javier a esta hora? Bueno, ustedes recordarán que estos informes epidemiológicos los hacíamos todos los lunes desde hace algún tiempo muy prolongado. Luego hubo ya un receso porque obviamente fue atenuándose y fueron bajando los índices de contagio, de ocupación de camas y de fallecimientos, a tal punto que llegábamos a no tener fallecimientos durante muchos días, durante varios meses, ¿no? Luego se produjeron la aparición de nuevas variantes, lo cual trajo como resultado infecciones, contagios, y finalmente hemos ya llegado a un número considerable de fallecidos diarios, que no lo teníamos, por eso se tomaron las nuevas medidas y los informes semanales volvieron nuevamente, como ya se hizo la semana pasada, se hará hoy y dependiendo de cómo se vaya desarrollando, lo iremos. Yo no tengo acceso todavía a aquello, eso lo maneja muy en reserva la Comisión Técnica Médica creada para el efecto. A mí lo que me compete es hacer cumplir y acatar las disposiciones que el COE señala. No creo que vayan a haber más allá de las restricciones que ya se han puesto, porque como habíamos dicho, empezamos un nuevo año, la reactivación económica tiene que irse y en esencia creo que se pueden hacer las dos cosas. Si se toman muy en serio y muy responsable las medidas de bioseguridad, se puede reactivar tranquilamente la economía y momentáneamente dejar de lado todo aquello que implique distracción, que es lo que ahorita mayormente está afectando. Don Narváez, ¿cómo está? Muy buenos días. Solo tengo una inquietud. Quisiera saber cuál es el reporte para hoy en el tema de fallecidos por COVID. ¿Sigue siendo 5 el promedio? Que eso fue lo que nos llevó a la alerta 3, por un lado. ¿Y cuál es el reporte que se tiene de las zonas ya demarcadas en donde había alta incidencia de COVID? ¿Las restricciones y los controles están dando resultados? Sí, por supuesto. Sí, mantenemos ese número que fluctúa, a veces baja, a veces sube, pero en promedio es eso, lo que usted bien acaba de decir, Verónica. Y lo segundo que yo tengo que resaltarlo, desde el día miércoles hasta ayer, la ciudadanía ha tenido un comportamiento bastante maduro, bastante racional. Hemos visto prácticamente una ciudad fantasma en general, más allá de uno u otro hecho puntual que ya lo vamos a mencionar, pero en general los comercios en la noche han estado prácticamente nulos, restaurantes vacíos, centros comerciales semivacíos. El día de ayer, que generalmente un domingo el patio de comida en los centros comerciales suele estar lleno, estaba vacío, hubo muy poca concurrencia, el tráfico ha fluido mucho. Tengo el reporte del ATM que salió muy poca gente a la playa, tomando en cuenta de que prácticamente ya se inició el periodo de playa para los de la ciudad de Guayaquil. Eso significa que la ciudadanía está entendiendo, está comprendiendo que esta nueva variante es muy contagiosa. Hoy vemos
muchísimos contagios y yo me atrevería a decir incluso más rápidamente que cuando estuvimos en la primera fase de COVID. Ahora prácticamente todos los miembros casi de una misma familia en muchos hogares están contagiados, lo cual dice lo que prácticamente lo han venido diciendo los especialistas, que es una variante muy contagiosa. Si bien es cierto, para aquellos que están vacunados es leve, apenas 1 o 2 días de resaca, de fiebre, de malestar, pero luego obviamente ya eso pasa para aquel que está vacunado y el que no, pues sí se agrava un poco y ahí pueden venir las complicaciones. Pero en general, el comportamiento de la ciudadanía yo creo que ha estado acorde a lo que esperábamos. Eh, y pues lo que nunca falta, que son aquellas excepciones, tomando en cuenta que la ciudad de Guayaquil es grande, tuvimos el cierre de 2 bingos que se dan siempre en condiciones clandestinas, se dan en edificios, en plantas altas, y pues de todas formas donde se den, cuando tengamos la noticia, nosotros acudiremos y en efecto ocurrió y procedimos a la clausura. Asimismo, ¿Cuántas personas guarda, más o menos, abogado, cuántas personas más o menos estaban en ese bingo clandestino? en uno de los bingos había aproximadamente 200 personas y en el otro 100 personas, ¿no? Yeah. Hay muchos bingos clandestinos en la ciudad, lamentablemente si la gente no nos denuncia, no podemos detectarlos, otros con capacidades de 30 personas, 40 personas. Son distracciones que no causan, desde el punto de vista de riesgo, excepto que estamos en una pandemia, no causarían ningún contratiempo, pero estamos ahora con restricciones, además de que la actividad está prohibida por consulta, inclusive, excepto la Junta, que tiene luz verde porque es una entidad sin fines de lucro, pero sin embargo, nosotros, a medida que se nos van denunciando los hechos, podemos ir, verificar y proceder. Sí, y justamente eso decíamos, ¿no? Antes de ir con Henry Avelino, ¿no? Eso es lo que decía más temprano, ¿no? Porque mencionábamos este tema de los bingos. ¿Qué tipo de sanciones hay? Porque no está bien que pasen las cosas así nomás, que ya hubo y ahí quedó. Mencionábamos, y yo sé que no es su jurisdicción, pero mencionábamos lo de Cuenca, este centro comercial. Y las cosas quedan, no es que fue en este centro comercial y ya fue el viernes y ahí quedó. El tema es gravísimo, es grave lo de Cuenca, es grave lo ocurrido en la provincia del Oro, es grave lo que ocurre con estos bingos en momentos de pandemia. Puntualmente, ¿qué tipo de sanciones hay para estas personas acá en Guayaquil? Mire, el problema es que estos bingos migran. Por ejemplo, una vez que clausuramos nosotros estos bingos, no vuelven a abrir en el mismo sitio y se van a otro lado. Tienen una especie de conexiones entre los clientes y los organizadores y simplemente lo que hacen es trasladarse. Nosotros cuando detectamos esto procedemos a la clausura y luego ya se presenta el dueño de la propiedad, ya el del bingo desaparece, se presenta el dueño de la propiedad y nosotros procedemos a sancionarlo. Le ponemos una sanción que puede llegar en esta época hasta 7 salarios básicos unificados. Pues entonces esta persona reactiva esto para otra actividad permitida que pueda operar y ya no esta, ¿no? Pero entonces ahí vemos que esto se convierte como una especie del gato y el ratón. Creo que aquí Increíble. también involucrarse otras autoridades, que por ejemplo la Policía Nacional está en el día a día, está a las 24 horas, tiene un servicio de inteligencia que puede tranquilamente asociarse con otros organismos que tengan que ver con control del Estado y proceder ya a enjuiciamiento a sus organizadores, como cuando, por ejemplo, nosotros detectamos los traficantes de tierra, Sí. más allá de tumbar las casas, más allá de sacarlos, gente incauta, gente estafada, siempre se apunta al traficante, ese es el que se lo enjuicia para que éste cese en su actividad. Entonces, aquí también sí yo hago un llamado para que los que tienen competencia en la materia, imagínense usted que nosotros ni siquiera podemos entrar. Nosotros a ese bingo pudimos entrar porque estábamos con personal de la Intendencia, a quien debo agradecer. Tenemos un intendente de primera
que nos ha apoyado en todo y nosotros también en conjunto, y tenemos el acceso a la policía. Entonces con la policía es que se ingresa, pero solamente el municipio no puede entrar personal del municipio cuando trabaja solo, está un poco limitado legalmente de poder entrar a inmuebles, y Claro, esto porque sí se... son propiedad Pues, privada, pues, ¿no? Pero es increíble, ¿no? A mí me parece increíble que esta gente, que es la que origina, porque cuando caen contagiados van a las unidades hospitalarias, son los que transmiten la pandemia a nuestros médicos, ponen en peligro la vida de nuestros policías y ellos bien por el vicio. Me parece increíble que no haya un tipo de sanción también para estos viciosos. Henry Avelino. Son las 7:18 de la mañana. Estamos con el abogado Javier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, en torno justamente a lo que dice. Entendemos entonces, abogado, que ya son estructuras totalmente organizadas, ¿no? Siempre que hemos escuchado de bingo, en mi mente siempre ha caído la idea del bingo barrial, de que vamos a reunir dinero para comprar medicinas para tal persona aquí en el barrio, pero ¿qué cabría justamente para poder darle un poco más de control a esta actividad clandestina? Que alguien ya ponga una demanda, una denuncia en la fiscalía, o qué evento tendría que realizarse para ya no ir tras la sanción al dueño del inmueble, sino al organizador que aglomera gente, que mete gente en lugares cerrados en plena pandemia, abogado. ¿cómo está, gente? Sí, usted ha dicho la situación precisa, y yo voy a precisar un poco más inclusive. Cuando se da en las calles, sobre todo en la parte del suburbio de la ciudad, que es público y notorio, no siempre son con fines de ayuda social, no. También son organizaciones a una menor escala, podríamos decir, pero también tienen una finalidad lucrativa de la persona que lo organiza, y ahí incluso se corre el riesgo, porque se hace en la vía pública, de que ya mismo pasado salga un carro y atropelle a alguien, como ya ha habido, o una situación de que se interrumpe el paso de personas por las aceras. También es una situación. Pero sí, como bien usted decía, ¿quiénes son los llamados a controlar que estas actividades no proliferen, que se cumpla con la consulta popular que derogó este tipo de juegos de azares, no solamente bingo, sino otro tipo de juegos de azares? Son las autoridades gubernamentales. Nosotros vamos simplemente es por el local. Si el local no cuenta con permiso, nosotros procedemos a la clausura, pero la actividad que allí opera son otras instituciones las que tienen que también perseguir esto judicialmente, digo, me refiero, legalmente, para evitar, por un lado, para quien organiza, para quien se lucra de esto, pero también este es un llamado serio a los ciudadanos, porque si usted desalienta, si usted desactiva y desmotiva la gran demanda, obviamente estas actividades no van a proliferar, porque generalmente empiezan con 10 personas, con 20 personas, que a lo mejor parece que fueron reuniones en casa, y hay muchas en la ciudad, no solamente son estos dos. Lamentablemente, para ellos, y bueno para nosotros, la policía vio un tipo de movimiento de gente entrando, y esa fue la alerta. Y lo otro es que se empiezan a denunciar entre ellos mismos. Cuando a uno de estos le va muy bien y va acaparando, monopolizando, entonces viene el otro y lo denuncia en redes sociales, o denuncia a alguien que tenga un contacto con algún tipo de autoridad policial, estatal, municipal, etcétera. Entonces va y cae. Entonces eso también es lo que ocurre en estas actividades, para que usted vea cómo estas estructuras tienen también entre ellos sus mafias, sus situaciones de empoderamiento, pero aquí la gran parte también de responsabilidad es el ciudadano, que primero es una actividad ilícita, segundo, ante lo que estamos viviendo, se convierte en una cosa mucho peor, porque ya está en riesgo también su vida en caso de contagio. Vea usted eso, ¿no? Estructuras que están sobreviviendo. 722. Una última pregunta. ¿Cómo está su personal de salud? La Dirección de Justicia y Vigilancia, abogado Javier Narváez, tiene muchos casos.
cómo está el personal que tiene este contacto, porque también la gente no lo comprende, ¿no? Ustedes tienen que meterse a estos lugares donde la gente se encierra y también son vulnerables a poderse contagiar. Muchas gracias, Henry. Usted es una de las muy pocas personas que preguntan por esta circunstancia y déjeme decirle que nosotros tenemos la mitad de nuestro personal operativo con COVID y que precisamente me imagino que también por situaciones personales de ellos lo han de haber adquirido, pero muchas de estas contagios también se adquieren a estos y a concurrir a este tipo de sitios, estar 3, 4 personas en un mismo carro. Yo tengo personal, por ejemplo, en más seguridad, tengo personal en el control de las bahías, tengo personal que diariamente saca a los mendigos de los pasos de niveles, de los puentes, de las aceras, tengo personal que está en los centros comerciales, tengo personal que está dando su recorrido por sus diferentes sectores pidiendo permisos municipales, etcétera. Esa es básicamente la estructura operativa de la Dirección de Justicia y Vigilancia, que la componen a aproximadamente unas 120 personas en total, y de aquella están unos por más o menos 40, 45 con COVID. Yo, gracias a Dios, desde que empezó la pandemia no me he contagiado, no sé por qué, no sé si tenga que ver con, con la ayuda de Dios, de mis padres que están ya en el cielo, me fortalecen, me ayudan, pero yo también corro muchos riesgos y sin embargo, o a lo mejor mi sistema inmunológico, pero todavía no me he contagiado y espero no hacerlo. Esperamos que en realidad el personal y usted también se puedan cuidar mucho y el personal se pueda recuperar completamente. Alberto. Gracias, abogado Javier Narváez. Sí, esperemos que no se compliquen. Por eso es que a veces dicen que uno es demasiado duro cuando comenta lo que comenta, ¿no? Pero a eso me refería, abogado Narváez, cuando decía que por el vicio de unos cuantos, en el caso de los bingos, cómo se pone en peligro precisamente eso. Me refiero al personal, ¿no? Al personal de ustedes, de Justicia y Vigilancia, a los elementos policiales y posteriormente a las enfermeras, médicos y todos los asistentes en las unidades hospitalarias. A eso me refería, ¿no? Que es terrible y por eso siempre llamamos es que a la corresponsabilidad que cada ciudadano haga lo suyo, ¿no? Lo que tenemos como parte de esa corresponsabilidad. Un fuerte abrazo, Javier. Estaremos pendientes del informe que a las 8:30 de la mañana pues den a conocer a la opinión pública. Un fuerte abrazo. Muy amable. Gracias, Alberto. Gracias, Verónica. Gracias, Henry. Para ustedes también, que gocen de salud, que se cuiden, que orienten como lo hacen y que tengan un buen inicio de semana. Que pasen bien, siempre a la orden para cualquier novedad. Gracias. Muchísimas gracias, Javier Muy Narváez. amable.